¿Quién manda? Estados Unidos. El primer golpe en el mentón estaba claro. ¡Pum! ¡Pum! Al mundo. Vamos a ello. La fotografía alrededor de Venezuela queda clara con una cuestión fundamental a estas horas. ¿Hay alguien dentro que le valga? ¿Qué pasa en las bolsas? Que todo sube. Las bolsas cotizan en función de Donald Trump. Esto es Estados Unidos. Callaros todos los demás. ¿Qué es lo que plantea Donald Trump después de lo que ha hecho? En el fondo, la fotografía del terror. ¿Quién está detrás de todo esto? Marco Rubio. Cuando te advierta Trump, ponte a temblar. Hemos pasado de un mundo dividido para tres a que solo uno es el amo del mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes del caos total en Estados Unidos. Enseguida les contamos los giros de Trump en Minnesota, vamos a contarles la situación en torno a Irán con amenazas a la Armada de Estados Unidos, hoy con pruebas de misiles en un momento de tensión en Oriente Medio y con el foco puesto también en Venezuela. Nosotros vamos a empezar con últimas horas, vamos a empezar mirando a Estados Unidos. Los funcionarios federales de inmigración han estado recopilando información personal sobre manifestantes y agitadores en Minneapolis. Es lo que informa la CNN con documentos, detalles sobre Alex Pretty antes de que le dispararan mortalmente este sábado. No está claro cómo Pretty llegó a llamar la atención de las autoridades federales. Varias fuentes decían a la CNN que aproximadamente una semana antes de su muerte también había sufrido una fractura de costilla cuando un grupo de oficiales federales le abordó mientras protestaba por su intento de detener a otras personas. Un memorando enviado a principios de este mes a los agentes asignados temporalmente a Minnesota les pidió capturar todas las imágenes, matrículas, identificaciones e información general sobre hoteles, agitadores, manifestantes, para decía que puedan capturarlo todo de una forma consolidada, es lo que apunta correspondencia revisada por la CNN. El encuentro anterior de Pretty es otro reflejo del enfoque agresivo que están adoptando los agentes de ICE. También conservadores y manifestantes con una filosofía subrayada por la solicitud de que los agentes recopilen información sobre los manifestantes. Información acerca de Alex Pretty, el hombre que lamentablemente murió este fin de semana en Minneapolis, que al parecer se fracturó una costilla en un enfrentamiento con agentes federales una semana antes de recibir un disparo mortal. Información de última hora por parte de la CNN. Mientras tanto, el juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Shields, ha citado al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, para explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos y amenazaba con abrirle un procedimiento por desacato. En este sentido, en un alegato presentado este lunes, Shields citaba este viernes 30 de enero a Lyons para que se persone ante él y explique por qué el ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales en Minneapolis, una ciudad que ha sido escenario de redadas de migrantes masivas en enero y de 2 muertes de civiles a manos de agentes federales en el marco de estos operativos. Dicen, la paciencia del tribunal se ha agotado, es lo que escribía Shields en su alegato, en el que amenazaba con abrir procedimientos por desacato contra el propio Lyons. Mientras tanto, Gregory Bovino, comandante general de la patrulla fronteriza a cargo de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y una de las caras de la represión contra la inmigración, abandona Minnesota tras las críticas desatadas por la muerte de 2 civiles a manos de estos agentes federales. Se espera que Bovino deje lo mismo Minneapolis bajo las órdenes de Trump, pero que apuntaban varios funcionarios al diario The New York Times. Su marcha se produce poco después de que el propio Trump anunciara a través de Truth Social que ha decidido enviar a su de la frontera Tom Homan a Minneapolis para dirigir este despliegue.
Shooting remains under active investigation by Homeland Security Investigations and the FBI. The Customs and Border Protection is also conducting their own internal review. As President Trump said yesterday, the administration is reviewing everything with respect to the shooting, and we will let that investigation play out. As the duly elected president, the president is fulfilling the will of the people by arresting and removing these threats from our country in cities from Los Angeles to New York and, yes, Minneapolis. Yet Democrat leaders in Minnesota with sanctuary city policies have actively defied federal immigration law and the will of the people. And as a result of that defiance, 2 Minnesotans have now tragically lost their lives on the streets of Tim Walz's state. Pendientes de Minnesota y de Donald Trump, hoy el foco está puesto en Iowa con precisamente el presidente de Estados Unidos que está a punto de partir para llevar a cabo un discurso económico. Están viendo ustedes las imágenes del Air Force One donde Trump está a punto de subirse y, como decimos, a punto de partir hacia Iowa. En este momento de tensión con Minnesota, sobre todo la tensión en torno a los agentes de ICE. En los próximos minutos veremos al presidente de Estados Unidos partir hacia Iowa para impartir un discurso económico. Se espera a eso de las 10 de la noche en España. Todo esto en un momento de tensión migratoria donde Alemania ha emitido una alerta de viaje para sus ciudadanos, citando riesgos relacionados con la aplicación de la normativa migratoria y situaciones de orden público. El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania decía que los ciudadanos alemanes deben tener cuidado con las manifestaciones y enfrentamientos con autoridades de migración y seguridad estadounidenses. Alemania ya tiene una alerta de viaje vigente por la severa tormenta invernal que azota a Estados Unidos, pero este martes agregó una advertencia sobre las protestas contra la represión migratoria de Donald Trump. El comunicado dice que en Minneapolis y en otras ciudades las manifestaciones a veces conducen a enfrentamientos violentos con autoridades de migración y seguridad. Advierte a la gente que esté alerta y se mantenga alejada de las multitudes donde pueda ocurrir violencia. El aviso insta a la población a consultar los medios de comunicación locales, evitar aglomeraciones donde pueda haber violencia y tener en cuenta el requisito de identificación vigente en varios estados. Decía, mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades y las fuerzas de seguridad locales. Es lo que apunta el comunicado. Pendientes precisamente de esta tormenta invernal, les contamos que al menos 30 personas han fallecido en Estados Unidos en los últimos días a causa de la tormenta de nieve que azotó el país, es lo que recogen medios locales. Entre los fallecidos se encuentran 2 personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y en Ohio, así como en accidentes de trineo en Arkansas y Texas. En la ciudad de Nueva York, 8 personas fueron encontradas fallecidas al aire libre debido al clima helado. La tormenta ha causado la cancelación y retraso de miles de vuelos con destino u origen en Estados Unidos y dentro del país. Hoy también pendientes de otra cita clave, el Boletín de Científicos Atómicos anunciaba este martes cuántos segundos faltan para la medianoche en el reloj del juicio final este 2026. Doomsday Clock es un reloj simbólico creado en 1947 por la organización fundada por Albert Einstein, Robert Oppenheimer y otros científicos que participaron en el proyecto Manhattan para alertar del peligro de un conflicto nuclear. En ese momento faltaban 7 minutos para el final del mundo, para el apocalipsis. A día de hoy estamos a poco más de un minuto. El Comité de Ciencia y Seguridad del Boletín anunciaba hoy que el reloj del juicio final se ha movido hasta 85 segundos hacia la medianoche. Antes estaba en 89, lo que nos lleva al punto más cercano desde 1947. Así lo anunciaban estos científicos. Determination of the Bulletin's Science and Security Board that humanity has not made sufficient progress on the existential risks that endanger us all. We thus move the clock forward. The Doomsday Clock is a tool for communicating how close we are to destroying the world with technologies of our own making. The risks we face from nuclear weapons, climate change, and disruptive technologies are all growing. Every second counts, and we are running out of time. It is a hard truth, but this is our reality. It is now 85 seconds to midnight. This is the closest the world has ever been to midnight.
Mientras tanto, apuntaba a las amenazas nucleares biológicas, así como el cambio climático al tomar esta decisión. Decía que ahora, con la guerra entre Ucrania y Rusia en curso, las acciones de Donald Trump en Venezuela, las amenazas a Irán y su enfrentamiento con la OTAN por Groenlandia, el mundo parece más inseguro que el año pasado. Precisamente vamos a mirar a Irán, con medios iraníes que han citado a funcionarios que decían que se han escuchado sonidos cerca de un sitio militar en Pakdast, en el sureste de Teherán, que se debía a actividades y pruebas de rutina. La agencia de noticias MER decía que los controles de seguimiento han confirmado que este ruido provenía de medidas estándar llevadas a cabo en las instalaciones. Los medios de comunicación iraníes han citado a funcionarios que dijeron que los sonidos escuchados cerca de un sitio militar en Pakdast, al sureste de Teherán, se debían a pruebas. Hubo informes que apuntaban de una explosión cerca de este sensible sitio nuclear de Parchin en Irán, algo confirmado por la Guardia Revolucionaria Islámica. Los funcionarios iraníes han dicho que la explosión se ha debido a pruebas de misiles que se estaban realizando. Hay informes que apuntan a que el ejército iraní está realizando pruebas de misiles en Teherán, teniendo en cuenta el enorme aumento de la presencia militar en la región por parte de Estados Unidos. Precisamente en Estados Unidos, Donald Trump insistía en que Irán quiere negociar su estatus nuclear y alcanzar un acuerdo adecuado con Washington, decía Trump. Lo sé, llamaron en numerosas ocasiones, quieren hablar. Señalaba que Teherán es consciente de que tienen una gran armada, más grande que con Venezuela. Además, comentaba sobre los ataques de Israel contra instalaciones nucleares, insistiendo una vez más en que si hubiera un presidente diferente, Teherán ya tendría las armas nucleares y habría atacado primero. Precisamente seguimos mirando a Irán para contarles que el gobierno de Estados Unidos considera lanzar ataques de precisión contra funcionarios y comandantes iraníes de alto nivel, a los que califica como responsables de la muerte de manifestantes en su propio país durante las violentas manifestaciones contra el gobierno que sacudieron la nación persa desde finales de diciembre hasta primeros de enero. Es lo que apunta información a través del medio Middle East Eye. Los ataques podrían producirse esta misma semana, aunque ese plazo está sujeto a cambio. Las discusiones dentro del gobierno de Estados Unidos sobre este asunto han sido descritas como caóticas, con un debate intenso sobre las posibles repercusiones de las represalias iraníes. Precisamente pendientes de Irán, les contamos que otro C-5 Super Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está en camino a Oriente Medio, posiblemente transportando activos adicionales de defensa contra misiles. Se estima que el avión, capaz de levantar más de 120 toneladas, transportará elementos de los sistemas THAAD o Patriot, lo que refleja una mayor preparación para la defensa regional. Según War Radar, el puente aéreo militar estadounidense a Asia Occidental se está intensificando con otro C-5 Super Galaxy en camino. Este avión es uno de los más grandes del mundo, es capaz de transportar más de 120 toneladas de material, incluidos equipos pesados que no pueden ser trasladados por aeronaves convencionales. Analistas estiman que este vuelo podría estar transportando componentes de sistemas de defensa antimisiles como THAAD o Patriot, utilizados para interceptar misiles balísticos y amenazas aéreas de corto y de medio alcance. Y mientras tanto, Irán ha intensificado su retórica contra la Armada de Estados Unidos. En los últimos minutos ha publicado un vídeo de carácter propagandístico titulado "No los dejaremos plantados", en el que muestra diversas capacidades navales diseñadas para enfrentar a fuerzas superiores en el Golfo y en aguas adyacentes. El material, difundido a través de canales vinculados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, destaca un arsenal centrado en estrategias asimétricas, incluyendo lanchas rápidas de ataque, minas navales, drones marítimos y aéreos, así como misiles costa-mar capaces de amenazar buques de guerra en zonas estratégicas como el estrecho de Hormuz. Las lanchas rápidas, presentadas como eje central de la estrategia iraní, están diseñadas para atacar en enjambre, una táctica que busca saturar las defensas de grandes buques mediante múltiples objetivos simultáneos. El vídeo también resalta la capacidad de Irán para minar rutas marítimas clave y emplear drones como herramientas de vigilancia y de ataque, ampliando su alcance operativo. La publicación de este vídeo coincide con un periodo de crecientes tensiones en Oriente Medio, marcado por reposicionamiento de activos navales y aéreos de Estados Unidos, así como por advertencias cruzadas entre Washington y Teherán. Los analistas interpretan la difusión de este material como un mensaje de disuasión destinado tanto a la opinión pública interna como a adversarios externos, subrayando que Irán considera que dispone de medios suficientes para elevar el coste de cualquier confrontación naval.
Precisamente les contamos que el presidente de Irán ha comenzado a implementar medidas de emergencia destinadas a reforzar el suministro de bienes esenciales y asegurar la continuidad del funcionamiento del gobierno ante el peligro de nuevos ataques contra el país, presuntamente por parte de Estados Unidos o Israel. Es información de última hora por parte de Financial Times. Las disposiciones incluyen planes de contingencia para alimentos, combustible, medicinas y energía, así como la protección de infraestructuras críticas y la activación de protocolos administrativos alternativos para mantener operativas las instituciones estatales en escenarios de alta presión. También se han reforzado cadenas logísticas y reservas estratégicas con el objetivo de mitigar interrupciones en caso de daños a puertos, refinerías o redes de transporte. Fuentes gubernamentales señalan que estas medidas buscan reducir la vulnerabilidad interna y garantizar la estabilidad social en un contexto de tensión regional creciente y advertencias cruzadas. El plan contempla además mecanismos de coordinación interministerial, comunicaciones redundantes y la descentralización de algunas funciones clave para evitar cuellos de botella si se produjeran ataques a centros de mando. Aunque Teherán no ha confirmado amenazas inmediatas, este anuncio se produce tras una serie de movimientos militares y diplomáticos en la región que han elevado el nivel de alerta. Los analistas interpretan esta decisión como un paso preventivo para aumentar la resiliencia del Estado y enviar una señal de preparación frente a escenarios adversos. Precisamente Irán convocaba este martes a la embajadora italiana en Teherán, Paola Amadei, en protesta por la petición del ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani de apostar por más sanciones contra Irán, incluyendo introducir en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea a la Guardia Revolucionaria iraní. En este contexto, según informa la agencia Tasnim, la embajadora ha sido convocada por las declaraciones irresponsables de Tajani. En la cita, un alto cargo del Ministerio de Exteriores iraní expresaba una protesta formal por la posición expresada por Roma sobre el estatus legal del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Teherán ha avisado de consecuencias desastrosas de cualquier designación de este cuerpo paramilitar y ha reclamado una revisión de la posición italiana. Mientras tanto, Turquía se prepara para el peor escenario posible en Irán. Considera establecer una zona de amortiguación en el lado iraní de la frontera para evitar una nueva ola de refugiados. Los funcionarios informaron a los legisladores que Ankara quiere evitar que los migrantes crucen a Turquía y ya ha reforzado la frontera con muros, zanjas, torres, drones y sistemas de vigilancia. Los funcionarios turcos también decían que las recientes protestas en Irán han dejado cerca de 4.000 muertos y 20.000 heridos después de disturbios impulsados por la inflación y el colapso de la moneda. Ankara busca de esta forma evitar que los migrantes crucen hacia territorio turco si la situación en Irán se sigue deteriorando todavía más. Desde el Air Force One estamos a punto de ver al presidente de Estados Unidos, un Donald Trump, que está hablando sobre la Reserva Federal. Apunta una vez más, dice que quiere que bajen las tasas. Mañana saben, a eso de las 8 de la tarde, decisión clave por parte de Jerome Powell sobre la amenaza arancelaria a Corea del Sur. Está diciendo Trump: encontraremos una solución. Pendientes de los mensajes del presidente de Estados Unidos, con el foco puesto también en las amenazas de la OTAN a Europa. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos enseguida. Más información, Negocios Televisión. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, lo que está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen Hasta día luego. y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. ¿Quién manda? Estados Unidos. El primer golpe en el mentón estaba claro. ¡Pum! ¡Pum al mundo! ¡Vamos a ello! La fotografía alrededor de Venezuela queda clara con una cuestión fundamental a estas horas. ¿Hay alguien dentro que le valga? ¿Qué pasa en las bolsas? Que todo sube. Las bolsas cotizan en función de Donald Trump. Esto es Estados Unidos. Callaros todos los demás. ¿Qué es lo que plantea Donald Trump después de lo que ha hecho? En el fondo, la fotografía del terror. ¿Quién está detrás de todo esto? Marco Rubio. Cuando te advierta Trump, ponte a temblar. Hemos pasado de un mundo dividido para 3 a que solo uno es el amo del mundo.
no estamos preparados para el conflicto que se está planteando, sobre todo con Rusia, pero menos todavía para una desunión en la OTAN. Y Europa, que le gusta vivir en los lunes al sol, pues prefirió quedarse el lunes al sol. Ahora que no le protege Estados Unidos, tenemos el problema ya encima de la mesa. Y luego la fotografía también alrededor de Groenlandia. Darle Groenlandia significa que mañana pida Ceuta y Melilla, Canarias, Mallorca y lo que le salga a las narices. No estamos preparados. ¿Estamos cerca de un colapso de la OTAN? Es que de esto estamos muy cerca. Lo que ha conseguido Rusia / Putin es llegar a un escenario como este. Europa no es que pueda hacer algo, es que tiene que hacer algo. Lo que habría es la vuelta al servicio militar obligatorio, chavales y chavalas en parte, al servicio militar. ¿Qué planes tienes para este verano? Me he comprado unos billetes para ir a Santorini. Pues empieza a venderlos, porque te quedas en la base de Zaragoza. Aprender a pegar tiros. Santorini, Zaragoza. Punto principal de una sociedad, supervivencia. ¿Y ahora quién nos defiende? ¿Tú? Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas, esperando al presidente de Estados Unidos, esperando a un Donald Trump que está a punto de viajar hacia Iowa en un momento en el que hay que seguir mirando a España. El Ministerio de Transportes y su mayor empresa, Adif, han pasado en el plazo de una semana de representar el papel de afectados a ocupar el centro de la investigación, primero de la CIAF y después de los juzgados, que son quienes van a determinar los potenciales culpables. Fue precisamente ayer Ignacio Barrón, el presidente de la CIAF, el que estrechó el círculo al apuntar con toda claridad al fallo de la soldadura que unía un tramo de carril viejo con uno nuevo en la posible causa del accidente. Este organismo va a publicar su segundo informe esta semana. Descarrilar desde el sexto coche parte del Lirio que bajaba hacia Madrid y invadió la vía contraria por la que pasaba en ese instante un Alvia de Renfe que colisionó, descarriló y se estrelló contra un talud, donde desgraciadamente fallecieron 45 personas. Además, les contamos que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes que el Estado va a destinar 20 millones de euros para las víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz, tal y como explicaba en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El secretario de Estado de Transportes ha asegurado que la caída de servicio de Rodalías se debió a un fallo en el software instalado hacía solo 3 meses en el centro de control de Adif, la estación de France. En declaraciones a Cataluña Radio, Santano ha descartado que el incidente informático se debiera a un sabotaje o a un error humano. Este martes la Diputación Permanente del Congreso va a decidir sobre la petición del PP en torno a una comparecencia urgente del ministro de Transportes para que informe sobre la situación ferroviaria en el país. También miramos a la guerra en Ucrania con Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, que afirmaba este martes que la retirada de Ucrania de la región del Donbass es el camino hacia la paz. Escribía esto en un mensaje en X en un momento en el que Rusia controla cerca del 90% de la región del Donbass. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado en repetidas ocasiones que si Ucrania no cede el resto, Rusia lo tomará por la fuerza. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenaba este martes el ataque con drones ruso contra territorio de Ucrania, que volvía a tener de sus principales objetivos el sistema energético del país. Decía que este tipo de bombardeos socavan el proceso de negociaciones de paz. Decía Zelensky, cada uno de estos ataques rusos erosiona la diplomacia que está en marcha y socava los esfuerzos que los socios están haciendo para intentar poner fin a esta guerra. Pedía a Europa y a Estados Unidos que alcen la voz y que dicten más sanciones contra Moscú. Precisamente miramos a los mensajes por parte de la Casa Blanca. Su portavoz, Caroline Leavitt, decía que Trump sigue comprometido con el proceso de paz en Ucrania. I'm not tracking any scheduled calls at this point in time. However, the president remains deeply involved, and of course he's being apprised by his advisors, namely Jared Kushner and Special Envoy Witkoff, on these talks. They had a multilateral meeting this past weekend, which didn't get a ton of coverage, but that was historic in nature, where the president's team has really brought two sides of this war to the table together to move the ball closer towards peace. So the president is not giving up on the peace process. He obviously just met with President Zelensky when we were in Davos, Switzerland, but I'm not tracking any calls scheduled for this week.
También miramos a la respuesta por parte de los países europeos. Al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, decía que Europa no puede defenderse sola y Francia sale al paso. Dice que los países europeos no solamente pueden, sino que deben hacerse cargo de su propia seguridad. Es lo que respondía este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. En este sentido, decía el propio Rutte que Europa es incapaz de protegerse a sí misma sin la ayuda de Estados Unidos y la presencia de sus fuerzas. Reaccionando a estas declaraciones, Jean-Noël Barrot decía lo siguiente, expresaba que no estaba de acuerdo con Rutte, decía los europeos pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad, incluso Estados Unidos está de acuerdo con ello, ese es el pilar europeo de la OTAN. Precisamente la OTAN, la Real Fuerza Aérea de Países Bajos, ha desplegado 4 cazas F-35 y un avión cisterna y de transporte de la OTAN en el aeropuerto civil de Schiphol, cerca de Ámsterdam, para un ejercicio militar a realizarse este martes y miércoles, en lo que apunta un comunicado del Ministerio de Defensa neerlandés. Decía, así entrena la Real Fuerza Aérea para operar de forma independiente de las bases militares en tiempos de guerra, es lo que explica el organismo. Detallaba también que los cazas polivalentes van a realizar varios despegues desde el aeropuerto. El comandante del destacamento, el teniente coronel Pascal Esmal, afirmaba que en caso de amenaza o conflicto la Fuerza Aérea debe actuar con la mayor flexibilidad posible para garantizar su capacidad de despliegue. El ejercicio, denominado Avatar, también busca evaluar la viabilidad de utilizar aeropuertos civiles para operaciones militares, siempre que no afecte el tráfico aéreo regular de Schiphol. También les contamos que las carteras de defensa de Rusia y China tienen que seguir de cerca la situación en materia de seguridad tras una serie de acontecimientos que afectaron la situación internacional, incluidos los eventos en Venezuela y en Irán. Es lo que apuntaba este martes el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. En este sentido, hablando por videoconferencia con su homólogo chino, Belousov señalaba que desde su última reunión en junio pasado han ocurrido muchos acontecimientos que han influido considerablemente en la situación internacional. Dice, los ejemplos de Venezuela e Irán exigen que nuestros ministerios organicen un análisis constante de la situación en materia de seguridad y adopten las medidas oportunas. Destacaba que la asociación estratégica integral entre ambos países se desarrolla de forma sostenida en un contexto de cambios dinámicos en la situación militar y política mundial. Decía, es necesario mantener el intercambio regular de opiniones en materia de cooperación militar. También miramos a Venezuela para contarles que su delegación ante la Organización Mundial del Comercio acusaba este martes a Estados Unidos de contribuir con su con su estrategia de seguridad a la fragmentación del comercio global y el derecho internacional. Indicaba que su reciente operación militar en territorio venezolano es un ejemplo de ello. La operación militar del 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro, violó la soberanía de Venezuela, es lo que señala la delegación en la sesión mensual del órgano de resolución de diferencias de la OMC. Según indicaban fuentes presentes en esta reunión, la intervención venezolana se produjo en el contexto del debate que se prolonga desde hace años en el seno de esta organización por la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces para el órgano de apelación, última instancia en el sistema de resolución de disputas comerciales del organismo. La delegación de Venezuela también subrayaba que la parálisis del organismo de apelación se ha utilizado para permitir el uso de medidas unilaterales que violan la ley internacional y que comprometen la soberanía de las naciones. Precisamente mirando a Venezuela, les contamos que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos está trabajando entre bastidores para establecer una presencia estadounidense permanente en el terreno venezolano. Es lo que informaba la CNN este martes, citando múltiples fuentes familiarizadas con esta planificación. La agencia está discutiendo la mejor estrategia con el Departamento de Estado, centrándose en cómo será la presencia estadounidense en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo. Las fuentes afirman que Washington recurrirá en gran medida a la CIA para iniciar ese proceso de reingreso debido a la transición política en curso, ya que el Departamento de Estado plantea la bandera, pero la CIA es realmente la que está ejerciendo la influencia. En los días posteriores a la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una foto de sí mismo como presidente interino de Venezuela. Después afirmó que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, mostró un liderazgo muy fuerte.
También miramos el acuerdo histórico entre la Unión Europea y la India, que concluye las conversaciones comerciales y que busca alternativas a Donald Trump. La Unión Europea y la India han anunciado un acuerdo histórico sobre un tratado comercial largamente esperado, forjando lazos económicos más estrechos para protegerse de los aranceles de Donald Trump. भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. At the same time, this agreement... El foco puesto en este acuerdo histórico entre India y la Unión Europea precisamente para protegerse del hombre que vamos a ver a continuación, para protegerse de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que aquí lo ven, ya está partiendo hacia Iowa a punto de subir a bordo del Air Force One con mensajes precisamente sobre estas amenazas arancelarias sobre Corea del Sur. Dice que va a encontrar una solución. También hablaba sobre la situación en Ucrania y en Rusia. Dice que están ocurriendo cosas muy buenas y está hablando también, bueno, sobre este caos en Minnesota. Dice el propio Trump que Kristi Noem, que la secretaria de Seguridad Nacional, no va a renunciar. A la espera de escuchar al presidente de Estados Unidos, ya le ven subiendo a bordo del Air Force One a punto de partir hacia Iowa para dar un discurso económico. A la espera de esta cita, son de las 10 de la noche en España. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida los expertos en negocios televisión. Un nuevo recargo en la nómina. Desde 2026 todos los trabajadores van a aportar un 0,9% adicional a la seguridad social, 0,15 por trabajador, 0,75 de la empresa. No se preocupe que esto Hacienda está súper digitalizada, lo van a quitar directamente desde la seguridad social. Esto en España estamos hablando, ¿eh? No se preocupe que ahí la digitalización no es como cuando usted pide, oye, ¿y este recibo? Oye, ¿y esto? Ahí no, ahí en la recaudación esto es rapidísimo. Aquí lo van a trincar directamente, un 0,90% de la nómina, es decir, cerca del 1%, a pagar las pensiones. ¡Ay! Pero si no había ningún problema. No, si no lo hay, claro, lo va a pagar los de siempre. Reforzar la hucha de las pensiones, garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional. No pueden hacer una política de natalidad, no vaya a ser que les estalle la cabeza alrededor de cómo poner medidas encima de la mesa que resuelvan a medio y largo plazo el problema, que no quieran hacer una política de natalidad como Dios manda, pero la realidad es, y esto no puede ir acompañado por un sistema claro de apoyo a la natalidad, no parece ser. Miren la siguiente imagen,
Alrededor de la fotografía, un sueldo alto, más de 63.000 euros al año, deducción de 95 euros, sueldo medio, 28.000 dólares al año, deducción de 42, en fondo es muy poquito. Cotización sin derechos adicionales, es decir, el dinero que usted aporta para esto no aumenta la pensión futura, para que lo tengan en cuenta, solo financia el fondo de reserva. Esto no va para cotizar, esto va porque hay un agujero. Aplicación, como les digo, automática, la retención la hará, porque en esto sí que vamos muy avanzados digitalmente, aquí no nos dejamos nada. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas, pendientes de escuchar en los próximos minutos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, al que han preguntado por la muerte de Alex Splitter, han preguntado también sobre Kristi Noem, dice Trump que no va a dimitir, hablando también sobre Venezuela. Enseguida vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos hablando en la Casa Blanca en un momento precisamente de tensión por estas protestas en Minnesota, por la muerte de Alex Splitter, mirando también a las amenazas en torno a Irán y pendientes también de Europa con el secretario general de la OTAN, con Omar Rutte, que dice que vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos. Nosotros vamos a analizar todas estas cuestiones con Cristian López, director de Estudios Geopolíticos. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Pues como decía, pendientes de estos giros de Trump en Minnesota, mirando a esta tensión después de la muerte de Alex Splitter el pasado fin de semana, un momento complicado para Donald Trump, con el foco puesto también en este discurso que vamos a escuchar a eso de las 10 de la noche en España. Vamos a analizar todas estas cuestiones con Cristian López, director de Estudios Geopolíticos. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, ¿nos escuchas? Bueno, pues pendientes de la tensión en Estados Unidos, mirando también a toda la actualidad geopolítica, vamos a dejarle rápidamente con la entrevista a Alfredo Jalif. Esta mañana, precisamente nuestro compañero, nuestro CEO José Antonio Bizner, hablaba con Alfredo Jalif sobre las amenazas en torno a Irán, el momento complicado que se está viviendo en Estados Unidos. Les dejamos con este momento.